en el Evangelio de Juan, porque quiero que estudiemos algo que probablemente pocas veces consideramos, y es que la resurrección de Jesús no es el final de la historia. La semana pasada estuvimos celebrando, teniendo un tiempo de gozo, teniendo un tiempo hermoso de celebración, de alegría, donde no solamente recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que también tuvimos la oportunidad de ser testigos de 3 personas que decidieron declarar públicamente su fe en Jesús y la intención, el anhelo, la esperanza de poder caminar en obediencia a su palabra y a su voluntad. Y te repito, la semana pasada, el domingo pasado, fue un tiempo glorioso y de celebración, pero si estudiamos los evangelios, si estudiamos los 4 evangelios, vamos a darnos cuenta que después de la resurrección hay 40 días muy intensos, muy intensos, en los que se marca una nueva etapa tanto para los discípulos, quienes dejan de ser seguidores de Jesús o discípulos de Jesús para convertirse en apóstoles, para convertirse en aquellos hombres que se encargarían de continuar con la obra que Jesús 3 años atrás había iniciado, esta obra de predicar el evangelio, de hablar acerca del reino de Dios, hablar acerca de la salvación que solamente en Él, en Jesús, era posible. Pero también la resurrección marca una nueva fase en la obra de Jesús, quien ahora, bajo un cuerpo glorificado, se presenta en diferentes momentos para interactuar, para seguir enseñando, para seguir reafirmando el corazón de los discípulos, quienes después de recibir al Espíritu Santo comienzan a entender el significado de la resurrección. Porque como lo vamos a ver hoy, en el corazón de los discípulos todavía había un montón de dudas acerca de la resurrección, todavía había un montón de dudas acerca de qué era lo que había estado pasando, dónde estaba Jesús en ese momento. Entonces, después de que los discípulos reciben al Espíritu Santo, comienza ese entendimiento. Y lo que quiero que estudiemos esta mañana a través del Evangelio de Juan es estos 3 puntos: la resurrección como la transición de seguidores a apóstoles de Jesús. ¿Por qué se da esta transición? Porque ¿recuerdas qué significa la palabra discípulo? ¿Alguien recuerda qué significa o qué es un discípulo? ¿Qué? Un aprendiz, ¿verdad? Y los discípulos habían caminado y aprendido de Jesús cerca de 2 años y medio cómo hacer ministerio. Pero ahora que Jesús ya no está físicamente entre ellos, ya esos aprendices se convierten ahora en aquellos encargados de continuar con la obra, ¿no? Vamos a ver el impacto del temor en la percepción de la realidad y vamos a ver la naturaleza de la paz que Jesús vino a establecer entre nosotros. Estos 3, si me puede regresar la lámina anterior, por favor. Pero estos 3 puntos son los que vamos a estar viendo esta mañana, para que los tomes muy en cuenta. Entonces, si ya estás en Juan capítulo 20, versículos
del 19 al 23. Acompáñame con tu vista a darle lectura a estos versículos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, y si puedes, marca esa palabra, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se les retuvieran les serán retenidos. Entonces, han pasado aproximadamente de 12 a 14 horas desde que Marta y María llegan a la tumba de Jesús y la encuentran vacía, de 12 a 14 horas en los que Pedro y Juan también llegan y ven o encuentran la tumba vacía, hasta este momento que acabamos de leer y que Juan nos relata. Horas en las que han pasado un montón de cosas, como el rumor de que los discípulos de Jesús durante la noche habían llegado a robar el cuerpo de su maestro. Horas en las que hay más caos, hay más confusión, hay más incertidumbre que la claridad, la certeza o la seguridad que debería de haber alrededor de la resurrección de Jesús. Horas en las que el temor, como lo describe Juan, ha llenado el corazón de los discípulos al creer que aquel hombre por quien habían dejado todo, aquel hombre por quien 3 años atrás habían decidido dejar a sus familias, sus negocios, sus posiciones, sus planes, ahora ya no solo estaba muerto, como lo habían visto 3 días atrás, colgado de una cruz, sino que ahora su cuerpo había desaparecido sin saber dónde estaba o quién lo tenía. 12 a 14 horas en las que era un caos, no solamente alrededor de los discípulos, sino principalmente en su interior. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quién lo tenía? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién pudo haber tomado su cuerpo? Y es interesante, porque aunque el judío sí creía en la resurrección de los muertos, ojo, sí creía. Porque si vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 11, en donde se habla la muerte de un hombre llamado Lázaro, Jesús le dice a Marta: hey, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice: yo sé que mi hermano va a resucitar. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Que para el judío, el día postrero no era un día de postres, ¿no? Sino, estuve pensando en ese chiste toda la semana. No. El día postrero para el judío era el día del juicio final. El día postrero para el judío era ese día en el que el Mesías vendría a establecer su reino y comenzaría a juzgar y a gobernar sobre sus enemigos. Y el judío esperaba con ansias
ese día. Y desde su perspectiva, desde su entendimiento, ese día los que habían muerto iban a resucitar. Por eso la respuesta de Marta cuando Jesús le dice: tu hermano va a resucitar, no es: ¿cómo, Señor? ¿Qué es eso de la resurrección? Explícame, porque no lo entiendo. No, Marta le dice bien segura: yo sé que va a resucitar el día que el Mesías venga y gobierne sobre nuestros enemigos. Entonces, aunque el judío sí creía en la resurrección, esperaban que esa resurrección ocurriera bajo dos contextos diferentes. El primero, ya te lo mencioné, el Mesías reinando, gobernando sobre sus enemigos. Y curiosamente, aquel que creían que sería, desde su entendimiento había sido crucificado y estaba muerto. Entonces, una de las dos cosas que esperaban que ocurrieran para que llegara ese día de la resurrección ya había fallado. Porque, te repito, desde su entendimiento, aquel que creían que sería el Mesías había muerto 3 días atrás. Y además creían que la resurrección no sería un evento individual, sino un acontecimiento general. Es decir, un evento en el que no solamente uno, sino muchos serían resucitados, para que entonces pudieran entrar al cumplimiento de todo lo que Dios había prometido para su pueblo. Entonces, tradicionalmente el judío no esperaba una resurrección individual o de una sola persona, sino de todos aquellos que bajo la promesa del pueblo de Dios habían muerto hasta ese momento. Por eso, para los discípulos era difícil creer o aceptar la resurrección de Jesús, a pesar de los muchos testimonios y de todas las evidencias que ya había, a pesar de las pocas horas que habían pasado. Y en lugar de ver a un grupo de discípulos que deberían de estar gozosos, en lugar de ver a un grupo de discípulos que deberían de estar llenos de ánimo, de fe, de valentía, Juan nos da testimonio de un grupo de discípulos que están escondidos, que están angustiados, a un grupo de discípulos, de hombres y de mujeres que están llenos de temor y, como nos lo dice Juan, con las puertas cerradas. Puertas cerradas. Ahora, me llama la atención que Juan no omite este detalle: puertas cerradas. Juan pudo haber escrito cualquier otra cosa inspirado por el Espíritu Santo, pero nos da este detalle muy particular: puertas cerradas. Ahora, recuerda que Juan era uno de esos 10 hombres, porque Judas ya no estaba con ellos y había un discípulo que no estaba. ¿Recuerdas quién es? ¿Quién? Tomás, ¿verdad? Que vamos a hablar de él la siguiente semana. Entonces, no te pierdas, porque vamos a continuar esta historia. Entonces, Juan, el que está escribiendo esto que acabamos de leer, es uno de los 10 discípulos, que probablemente había más gente, más seguidores, más discípulos de Jesús en ese momento reunidos ahí con ellos, pero Juan es uno de los que está ahí. Entonces, él desde de primera mano
nos da testimonio de lo que está ocurriendo en ese lugar. Y te repito, es sumamente interesante que nos da detalle de puertas cerradas, porque en el contexto, esto no era un tema de privacidad o de costumbre. No están diciendo, hey, cierren las puertas para que no escuchen lo que vamos a hablar acerca de Jesús. Cierren las puertas porque entra mucho aire, ¿no? Y se nos vuelan las hojas, ¿no? A veces cuando personas van a hablar con nosotros a la casa, siempre les hacemos esta pregunta. Oye, ¿quieres que cerremos la puerta? Lo que vas a hablar con nosotros es algo personal y mejor cerramos la puerta para que no se vaya a escuchar hacia afuera lo que vamos a platicar. Y algunos nos dicen sí, por favor, o no importa. Entonces ya, depende de lo que la persona nos diga, abrimos o cerramos las puertas, ¿verdad? Que generalmente con estos calores siempre las tenemos abiertas las puertas, ¿verdad? Pero esto no era así. Puertas cerradas no era un tema de que, ¿sabes qué? Cierra la puerta porque lo que vamos a hablar es privado y no queremos que se escuche en el exterior. No, puertas cerradas indica un espacio asegurado e intencionalmente cerrado para que nadie pudiera entrar ni nadie pudiera salir de ese lugar, a menos que los demás estuvieran de acuerdo en que entrara o saliera. Pero era un espacio asegurado, era un espacio intencionalmente cerrado. Esto nos habla de dos cosas: el nivel de temor en el que los discípulos se encuentran envueltos en ese momento, pero también cómo ese temor hizo que los discípulos interpretaran las circunstancias desde el peligro que ellos podían percibir en ese momento y no a la luz de la verdad de quién era Jesús y lo que les había anticipado que iba a ocurrir. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Puedes ver cómo ese temor no solo encerró físicamente a los discípulos, sino que terminó provocando que estuvieran más convencidos de la realidad del peligro que de lo que Jesús les había revelado. Cómo los discípulos le habían dado más peso al peligro del momento que a las promesas que Dios o que Jesús les había hecho días, horas antes de que todo esto ocurriera. Estaban interpretando las circunstancias desde el peligro del momento y no a partir de la verdad de quién era Jesús y de lo que Él les había revelado. Y sabes, mientras estudiaba esto, mientras meditaba en estas palabras, de alguna manera traté de ponerme en el lugar de los discípulos. De alguna manera, si es posible, traté de imaginar que estaba ahí con ellos, encerrado, viendo lo que ellos veían, escuchando las pláticas que probablemente surgieron en ese momento de lo que estaba pasando. Y creo que no se trataba de ignorar o de simplemente minimizar la tensión que había alrededor de ellos y de lo que estaba pasando. Creo que el temor, el miedo, el estar paralizados como los discípulos estaban en ese momento, era una respuesta natural a la amenaza
que estaba enfrente de ellos. De hecho, y no sé si estás conmigo en esto, pero creo que el problema no es sentir temor. Porque hay temor que nos libra del peligro. Hay temor que nos advierte cuando hay algo que no está bien y que tenemos que tener precaución y tener cuidado. Y si tú ves una serpiente por ahí, no vas a decir, ay mira, bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Ay mira, una serpiente y déjala agarro. No. Si ves una serpiente vas a decir, ay no manches, ¿no? Y te alejas. ¿Por qué? Porque el temor te advierte que ese animal es peligroso y que tienes que tener cierta distancia para que no sufras un daño mayor. Entonces, creo que el problema aquí no es el miedo, no es el temor que los discípulos sentían en ese momento. El problema es cuando el temor se convierte en el lente con el que interpretamos las cosas por las que pasamos. El problema es cuando dejamos que el temor se convierta en el lente con el que interpretamos las cosas por las que pasamos. Ese es el problema. Cuando comenzamos a filtrar las cosas a través del lente del temor. Y si estudiamos los evangelios, vamos a encontrar que no era la primera vez que el temor terminaba afectando la forma en que los discípulos enfrentaban algo. Podemos verlo cuando se levanta una tempestad en medio del mar y Jesús está tranquilamente durmiendo en la parte trasera del barco. Y Jesús va dormido tranquilamente en la barca y dice el texto que los discípulos llenos de temor van con Jesús a decirle, Señor, ¿no te importa que vamos a morir? Llenos de temor. O cuando Pedro baja de la barca para comprobar que realmente es Jesús quien viene caminando hacia ellos sobre el mar, sobre las aguas. Dice el texto que al ver el fuerte viento se llenó de temor y comenzó a hundirse. Entonces no era la primera vez que los discípulos o que el temor impactaba la forma en que los discípulos enfrentaban las circunstancias que en ese momento estaban pasando. Y creo que en la tempestad, como en ese lugar en el que ahora están con puertas cerradas, el temor hizo evidente que estaban interpretando las circunstancias desde un ángulo en el que lo que podían ver y lo que podían sentir tenía más peso que lo que Jesús dijo que era y lo que ya les había revelado. Y es interesante, porque la Escritura nos muestra que la paz que nuestra alma necesita no es algo que obtenemos cuando no hay conflictos a nuestro alrededor o cuando todo va como esperamos. Ojo con esto es muy importante. Como regularmente te digo, yo sé que llevarte todo lo que digo es muy difícil, pero si te puedes llevar algo esta mañana, que sea esto: la paz no es algo que obtenemos cuando no hay conflictos a nuestro alrededor o todo va como esperamos, sino algo que se nos da a pesar de las circunstancias.
La paz es algo que se nos da, que se nos otorga, independientemente de las circunstancias o el contexto por el cual estamos atravesando. Mira cómo lo dice el profeta Isaías en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa, ¿qué dice ahí? Paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es la ausencia de problemas, no es un entorno perfecto, no es que las cosas vayan como queremos. Lo que nos va a introducir en ese estado de paz y bienestar en el que queremos estar, sino cuando nuestro pensamiento y nuestra confianza están puestos en Jesús. Entonces quiero que medites en esto, porque cuando somos gobernados y dirigidos por el temor, terminamos perdiendo de vista el peso real de las cosas. Cuando somos gobernados y dirigidos por el temor, terminamos perdiendo de vista el peso real de las cosas. Cuando somos gobernados por el temor, comenzamos a ver cosas como la amenaza, como la escasez, como la aflicción o cualquier cosa parecidas a estas, como situaciones que tienen más peso que lo que Jesús dijo de sí mismo y de lo que Él ya nos reveló a través de su palabra. Y quiero que medites en esto, porque no hay cosa más peligrosa a la que podamos exponernos que creer que las circunstancias, que lo que hoy estamos viviendo, están por encima de Jesús y de su palabra. Mira cómo lo dice David en el Salmo 46, también del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. ¿Te das cuenta? El contraste entre lo que los discípulos están experimentando y lo que David nos dice. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Dice David, no temeremos, no porque las circunstancias a las que nos enfrentamos sean leves. No temeremos porque tenemos la capacidad de hacerles frente. No temeremos porque las cosas por las cuales hoy estamos pasando están bajo nuestro control. Entonces, por eso no temeremos. No, sino porque en Jesús tenemos la seguridad de que Él es nuestra protección. En Jesús tenemos la seguridad de que es Él quien nos fortalece y no hay circunstancia, no hay aflicción, no hay peligro que estén por encima de quién es Él y lo que Él ha dicho que Él es. Entonces quiero que medites en esto, porque cuando permitimos que nuestra manera de interpretar las circunstancias se distorsione justamente con esto, con la idea de creer que las cosas por las cuales hoy estamos atravesando están por encima de Jesús, están por encima de lo que Él ha revelado a través de su palabra. Cuando creemos que las circunstancias por las cuales hoy estamos pasando están por encima del poder de Dios manifestado a través de esto, es solo cuestión de tiempo
para que tú y yo terminemos alejados de Él y alejados de su voluntad. Y este era el peligro que corrían los discípulos. Por eso cuando llega la noche, dice que Jesús que dice Juan que Jesús viene a ellos mostrándoles las heridas de sus manos y sus pies, diciéndoles: hey, tengan paz, tengan paz. Ahora, en la cultura judía existía la costumbre de que cuando alguien llegaba a algún lugar o se encontraba con alguien más, el saludo por tradición era decirse shalom, ¿no? Shalom, ¿no? Es como si nosotros hoy nos dijéramos: hola, ¿cómo estás? ¿No? O los más clásicos, como nosotros diríamos: ¿qué onda? ¿No? ¿Qué onda? Eso era el shalom para el judío, ¿no? Era el saludo tradicional que también se traduce como paz, pero en este contexto, cuando Jesús llega y dice paz a vosotros, no solo lo hace por ser educado o por ser cortés o porque está siguiendo la tradición judía. Este paz a vosotros era la promesa que Jesús anticipó que les dejaría horas antes de ser crucificado, y que ahora, justo cuando están llenos de temor, venía a establecer como una realidad en medio de ellos. Mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz les dejo, dijo Jesús, mi paz les doy. Yo no la da como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y me encanta porque Jesús no llega con reclamos, Jesús no llega con acusaciones, Jesús no llega y se pone en medio de los discípulos con reproches, diciéndoles: hey, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué están aquí llenos de temor? ¿Por qué no salen a predicar el evangelio como les dejé dicho que lo hicieran? ¿Por qué? ¿Por qué no entienden o por qué no entendieron lo que durante las últimas semanas les estuve enseñando acerca de mi muerte y de mi resurrección? ¿Por qué no lo entienden? ¿No? Como muy probablemente tú y yo lo haríamos si estuviéramos en esa situación. No, Jesús no llega así. Jesús no minimiza el riesgo o ignora la realidad. Pero fue en este contexto en el que su gracia y su misericordia serían manifestados. Y por eso llega dándoles lo que en ese momento sus discípulos necesitan: su presencia y una paz que contrarresta el temor que los tenía en ese momento con las puertas cerradas. Jesús llega y con su presencia y su paz reenfoca la percepción con la que los discípulos están interpretando las circunstancias. Jesús llega y con su presencia y con su paz ayuda a la fe de los discípulos para que entonces cambien ese temor por la paz que necesitan tener. Y quiero que medites en esto, porque la paz de los discípulos no se encontraba en que las circunstancias cambiaran. Su paz no estaba en que alguien llegara a la puerta tocando porque no pueden entrar, entonces tiene que tocar, a decirles: hey, ya, no se preocupen,
Ya se aclararon las cosas. Ya supimos que ustedes no fueron los que se robaron el cuerpo de Jesús. Entonces ya no hay amenaza. Hey, no se preocupen. El César ya dio la orden que los dejaran en paz. No. Más que un cambio de circunstancias, más que un cambio de ambiente, lo que ellos necesitaban como prioridad era que su manera de interpretar la realidad fuera reenfocada. Antes que un cambio de circunstancias, lo que los discípulos necesitaban era aprender a discernir que su paz no dependía de lo que podían controlar o que las expectativas que ellos tenían de un Mesías que viniera a gobernar sobre sus enemigos fueran cumplidas, sino que aún en medio del peligro, que aún en medio de la amenaza, descansaran en reconocer quién es Jesús e interpretar la realidad a la luz de quién es Él y de lo que Él ya les había dicho que iba a pasar. Y me encanta, porque estos mismos hombres que en ese momento están escondidos, llenos de temor, unas semanas más adelante, después de que tienen este encuentro con Jesús y les da su paz y les da el Espíritu Santo, van a estar predicando con valentía, con fe, con ánimo el mensaje del Evangelio, tal como Jesús les había pedido que lo hicieran. Unas semanas después, porque Jesús lo cambia todo. Y sabes, al igual que los discípulos, muchas veces atravesamos por circunstancias que generan en nosotros temor. Muchas veces, al igual que los discípulos, tenemos que atravesar por circunstancias que van a producir en nosotros desánimo, afán, preocupación, y quizás sin darnos cuenta, dejamos de ver a Jesús, dejamos de ver quién es Él y lo que nos ha revelado a través de su palabra, y empezamos a interpretar nuestra realidad a partir de un lugar equivocado. Cuando dejamos de ver a Jesús y perdemos de vista lo que Él nos reveló en su palabra, es cuando terminamos siendo consumidos por el peso de las circunstancias. Por eso lo que hoy necesitamos como prioridad no es que todas las cosas a nuestro alrededor se alineen, se acomodan, se establezcan de manera perfecta para que no tengamos ningún conflicto. Y entonces podamos decir, ahora sí, estoy en paz. Esto que yo esperaba que cambiara, ya cambió. Entonces ahora sí, puedo levantar mis manos en adoración y en rendición a Dios, porque las cosas ya no hay de qué preocuparme. No. Lo que necesitamos como prioridad es que nuestra manera de interpretar la realidad sea reenfocada. Y eso solo es posible cuando Jesús irrumpe con su presencia en nuestra vida y declara sobre nosotros: Quique, ten mi paz, ten mi paz. Por eso dice David en el Salmo 46: aunque la tierra sea removida, aunque bramen las aguas y se turben, aunque tiemblen los montes, no temeré, porque en Dios encuentro protección, porque en Dios encuentro fortaleza. Entonces, no sé cómo vienes hoy, no sé cuáles son las circunstancias
por las cuales hoy estás atravesando, que en tu interior están generando temor, están generando miedo, están generando afán, están generando incertidumbre, pero hoy es un buen día para orar y para poder venir delante de Dios y decirle: Señor, dame esa paz que ni el mundo ni ninguna otra cosa fuera de ti pueden darme. Señor, necesito esa paz que viene de ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando las circunstancias sigan igual y no cambien. Necesitamos como prioridad aprender a discernir que nuestra paz está en Jesús. Entonces, ¿por qué no terminamos orando y pidiéndole cada uno ahí en su lugar esa paz? Que, como lo acabamos de leer, fue una promesa que Jesús anticipó que nos daría cuando Él ya no estuviera. Mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no la da como el mundo la da, para que su corazón no se turbe ni tenga miedo.